Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y vos? Bien, y qué bueno que están la mayoría. Gracias por esperarme. Mucho tráfico, como siempre. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a donde nos habíamos quedado la vez pasada. Para recapitular un poco, ya habíamos hecho los cálculos para la determinación de los macronutrientes que tenemos que distribuir en un plan de alimentación normal. Normal, o sea, decimos normal cuando se trata de una persona que no está con alguna patología y que por lo tanto puede comer toda variedad de alimentos. Bueno, entonces, luego de todos esos cálculos que hicimos la vez pasada, que espero haya quedado grabado, creo que ahora ya no se graban las clases porque no me avisa de que al comienzo se va a grabar. Algunos de ustedes saben si se está grabando. Creo que sí, profe. Ay, Vamos a ver. ojalá. Ay, ojalá que sí. Porque no me avisa, acá me dice que no fue posible la grabación, me dice. Pero bueno, ojalá que sí les grabe, porque yo creo que es mejor siempre tener la clase por si acaso em, para volver a escuchar, porque vieron que yo les cuento muchos detalles que son los que yo finalmente después voy a poner en la prueba y en las tareas, en la tarea. Bueno, entonces, habíamos visto ya y desarrollado todo lo relacionado con la distribución de los macronutrientes, que sabemos es algo que se inicia a partir del cálculo del valor calórico total. Ahora, lo que tenemos que ir viendo es entonces cada uno de los macronutrientes, qué funciones tienen, qué tipo de alimentos encontramos, porque hay muchos mitos, muchas creencias infundadas acerca de en qué alimentos vamos encontrando este tipo de sustancias. Bueno, entonces habíamos visto ya todo lo relacionado con con las proteínas. A ver un poco. Yo les había hablado bastante en una de las clases lo que ocurría cuando nosotros consumíamos en una misma comida una mezcla de proteínas con carbohidratos. Y eso es algo súper importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de elaborar la tarea, porque la tarea va a consistir en elaborar un plan de alimentación, tomando en cuenta todas las indicaciones que yo a lo largo de las clases les fui dando. Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado en una investigación que yo les mostré de un estudio en el cual voy a compartir acá o sea, la presentación. Me avisan cuando le pueden ver. ¿Le ven ahí? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces para recapitular, porque pasó una semana, a ver un poco, les quiero mostrar más grande. Creo que a ustedes les gustó bastante este tema en particular porque hicieron varias preguntas acerca de los carbohidratos, acerca de las proteínas. Yo lo que les quise mostrar presentándoles esta investigación que es bastante reciente, que se hizo en Turquía y en la cual, solo para rememorar, les resumo de qué se trataba porque ya vimos bien en la clase antepasada. Lo que se quería era ver cómo al administrar un alimento, que conteniera carbohidratos más proteínas, era un poco diferente la respuesta glicémica que se producía y que por lo tanto, o sea, este es un ejemplo nada más, porque hay muchas otras investigaciones que fundamentan el por qué es bueno que uno justamente al realizar una comida trate siempre de complementar las proteínas con los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando uno administra solamente hidratos de carbono, que es lo que ocurrió en este grupo de personas que eran pacientes sanos, sin sobrepeso, sin ninguna patología conocida,
lo que se encontró es que a medida y se les iba midiendo la glucosa después de haber comido, ya sea una mermelada o una mermelada con, o sea, no obviamente mezclando el huevo con la mermelada, pero huevos revueltos y mermelada aparte. Y se midieron los niveles de glicemia o glucosa en sangre a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos, posteriores al consumo de estos alimentos. Y lo que pudieron ver los investigadores es que los dos alimentos, o sea, las dos propuestas, digamos, que de estudio que ellos tuvieron, aumentan la glicemia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos una proteína, también tenemos que recordar, y ustedes también tienen que recordar, de que también las proteínas influyen sobre la liberación de la insulina, ¿sí? No solamente los carbohidratos influyen sobre la liberación de la insulina, ¿sí? Porque ese es a veces un mito que uno muchas veces no lo tiene tan presente y piensa que solamente consumiendo proteínas uno va a tener niveles mucho más bajos de insulina y por lo tanto va a acumular menos grasas, porque sabemos que la insulina es una hormona que favorece el depósito de grasas, y no solo de grasas, sino también de tejido muscular, de todo tipo de tejido. Entonces, es una creencia errónea la de pensar que cuando comemos proteínas no se va a dar esta respuesta. ¿Por qué? Porque sí se da. Cuando uno come, por ejemplo, en este caso, un carbohidrato o un carbohidrato con una proteína, uno va a ver una elevación de la glucosa, cosa que es normal, saludable, esperable, pero lo que sí se encuentra es que a lo largo del paso de los minutos, la reducción, o sea, perdón, el aumento de por sí es un poquito menor luego al inicio y luego de pasadas 2 horas de haber consumido el alimento, uno mantiene incluso más estable la glucosa en sangre cuando uno consumió un alimento que tiene carbohidratos y que tiene proteínas, ¿sí? La línea naranja es la de la mermelada y el huevo. Y la línea celeste o azul es la de solamente el consumo de mermelada. Entonces pueden ver que al inicio, antes de los 30 minutos de haber consumido el alimento, van aumentando de la misma forma. Pueden ver aquí, ahí les quiero marcar, no sé si se ve con mi cursor acá, va aumentando la glicemia de la misma forma, pero a medida que van pasando los minutos, ustedes pueden ver que sí es menor el aumento de la glicemia al consumir un alimento con carbohidratos, un alimento rico en carbohidratos, con proteínas, quiero decir, y que luego de pasado más tiempo, o sea, 2 horas, porque la menor cantidad de glucosa se produce, o sea, luego de haber comido algo como esto, que era una merienda pequeña, a las 2 horas ya baja prácticamente totalmente la glucosa, ¿verdad? O sea, a los niveles basales, casi que a los niveles en que la persona no estaba consumiendo nada, 2 horas nada más. Imagínense lo rápido que es el cuerpo para absorber la glucosa, pero es menor la reducción. Entonces, esto es súper importante porque, primero, luego, porque ustedes, me imagino que en las clases de fisiología puede que hayan hablado de los efectos que tiene el aumento muy brusco de la glicemia, aparte de que se libera bruscamente también la insulina. No sé si bruscamente es la palabra, pero em, la insulina se libera más rápidamente cuando existe meramente hidratos de carbono por ser absorbidos, ¿sí? Por ser, sí, absorbidos por los tejidos. En cambio, cuando tenemos proteínas, también se produce un aumento, también se libera insulina, pero es más lenta la respuesta. Por lo tanto, no va a bajar va a bajar la glucosa a partir de 2 horas, pero ese descenso no va a ser tan brusco como cuando tenemos solamente el consumo de carbohidratos. Y esto es tan importante porque cuando uno comprende este concepto tan básico, que, como les digo, yo sé que no lo están viendo solamente en el módulo de nutrición, sino también lo están viendo en fisiología en general, es algo tan importante para los deportistas,
para, por ejemplo, ciertas patologías como la diabetes de tipo 1, cuando ustedes están entrenando, cuando ustedes están queriendo tener durante su entrenamiento un impulso rápido de energía, o cuando están queriendo mantener más estables sus niveles de glucosa durante un entrenamiento, un ejercicio más extendido en el tiempo. Entonces, las bases para determinar qué es lo más recomendable comer en esos momentos dependen de esto que estamos viendo acá. Por eso para mí era tan importante mostrarles esto. Y yo quiero que me respondan algo que independientemente que sea algo que posiblemente ya sea muy conocido, pero ¿habrán visto? No, pero pregunto si ya habrán más o menos escuchado hablar de la fisiopatología de la diabetes de tipo 1. Hola. La profe. Creo que es relacionado con que no se produce suficiente insulina. Ujú. Sí, no se produce nada, o sea, ya no hay producción de insulina por el páncreas. Y usualmente, o sea, la fisiopatología luego de la diabetes de tipo 1 es muy distinta a la de la diabetes de tipo 2. ¿Cómo se manifiesta la diabetes de tipo 1? ¿Qué puede llegar a suceder cuando uno tiene diabetes de tipo 1? ¿Ya hablaron en alguna clase de eso? Ese no es de los niños y eso. Sí, usualmente sí. Aparece en la infancia. Por primera vez uno nota en la infancia, a diferencia de, bueno, la diabetes de tipo 2 por ahora ya se ve también en otros países, altas frecuencias de diabetes de tipo 2 en niños, pero característicamente la de tipo 1 en la infancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, por ejemplo, es lo que uno, por qué puede llegar a ser tan grave la diabetes de tipo 1? Si no, ¿saben? Me dicen más, profe, todavía no vimos eso, yo les cuento un poco. Creo que es porque no se puede luego usar de ninguna forma la glucosa. Así Entonces, mismo, tipo usa otros caminos, como la degradación de proteínas y eso. sí, va por ahí justamente este tema. No se puede, o sea, la glucosa no puede ser absorbida por los tejidos porque como no hay producción de insulina, no existe insulina endógena. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa está circulando en la sangre, está ahí, no puede ingresar a la célula, porque para eso sabemos que existe la insulina. Entonces, por eso ellos necesariamente tienen que inyectarse insulina por toda su vida, ¿sí? Y controlar muy bien, porque una vez que uno se inyecta insulina, esa glucosa que está circulante en sangre va a ingresar por fin a la célula y esa célula va a tener fuente de energía como una persona saludable. Ahora, muchas veces, ¿qué les parece que puede pasar si un paciente con diabetes de tipo 1, imaginándose esto que dice Micheli, de que está ahí la glucosa sin entrar a la célula, ¿sí? ¿Qué pasa si una célula no tiene glucosa por mucho tiempo? Por 6 horas. No hay glucosa dentro de la célula. Porque una cosa es la que está circulando en sangre, otra es la que el tejido absorbió. ¿Qué pasa si un tejido no tiene glucosa disponible? Y Empieza a no va a usar ácidos poder, grasos. ¿Cómo? Sí, sí, pero eso va a empezar después. Primero van a haber otras manifestaciones. La no tiene persona energía. Eso, exactamente, no tiene energía. La persona no tiene energía, la persona se puede desmayar, ¿sí? La persona puede caer en un coma, y eso muchas veces esa es la forma en la que se detecta la diabetes de tipo 1 en los niños, porque imagínense que el cerebro utiliza casi exclusivamente glucosa como fuente de energía. También, como mencionó Micheli, existen otras vías metabólicas que permiten la utilización de otras fuentes de energía a partir de los ácidos grasos,
pero lo primero que tu célula va a buscar siempre, sobre todo el cerebro, los miocitos del corazón y muchas otras células, es la glucosa. Entonces, esa persona puede desmayarse porque no tiene glucosa y, o porque muchas veces se inyectó mucha insulina, más insulina de la que debería, entonces muy rápidamente se absorbió esa glucosa en su célula y muy rápidamente se quedó sin glucosa la célula, o sea, la sangre, y porque tiene que haber una cierta cantidad de glucosa circulando siempre. Entonces, en esos momentos en que uno se encuentra en una situación con un paciente así, que necesita urgentemente que le aumente la glucosa rápidamente en sangre, ¿cuál de las dos alternativas a ustedes de estos alimentos les parece que es la que uno debería elegir? Mirando este gráfico. Chicos, ¿cuál de las dos alternativas de alimentos ustedes creen que sería la mejor para que aumente rápidamente la glucosa en un caso de un paciente con diabetes de tipo 1, por ejemplo, en que su glucosa está súper baja y nosotros queremos que aumente rápidamente? ¿Jalea o cómo era? Exacto. La mermelada, sí. Jam está bien, jalea, sí. Esa mermelada en este caso de cereza. Exactamente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de cómo aumenta mucho más rápido, o sea, perdón, aumenta a la misma velocidad que el otro, que con una proteína, pero hace un pico más alto, ¿sí? Aumenta, es más alta la cantidad de glucosa que se va a liberar, ¿verdad? O sea, que uno va a tener el aumento, digamos que de glucosa. Por eso muchas veces cuando un paciente con diabetes de tipo 1 se encuentra en esas situaciones, uno lo que le tiene que dar es una fuente de carbohidratos simple, ¿sí? Por eso todo este preámbulo. Porque hoy día lo que vamos a ver son las diferencias entre los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Y esto lo vamos a unir no solamente con ciertas patologías como estamos hablando ahora de la diabetes de tipo 1, sin que eso signifique que nosotros vamos a ver un plan de alimentación para un paciente con diabetes de tipo 1, pero es para que ustedes sepan entonces, o sea, tenga sentido lo que estamos viendo al verlo en diferentes situaciones. Pero muy bien la respuesta de la compañera, sí, es la mermelada la que uno le va a dar. ¿Por qué? Porque la mermelada o un jugo, por ejemplo, o una bebida con azúcar, una gaseosa con azúcar, un jugo con azúcar, o sea, es rico en carbohidratos simples. Y los carbohidratos simples se absorben mucho más rápidamente que los llamados carbohidratos complejos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Además de que cuando uno tiene, por ejemplo, como vemos aquí, una combinación de carbohidratos con proteínas, va a aumentar, por supuesto, que la glucosa, pero se va a mantener más estable y no va a bajar tanto. O sea, no es tanta la diferencia como pueden ver acá, pero sí hay una diferencia 2 horas después de haber comido uno u otro alimento. Entonces, eso es súper Profe, importante. Sí, sí. pero ¿por qué, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, al consumir mermelada sirve de algo, siendo que no se puede luego ingresar la glucosa dentro de la célula? Porque en ese momento uno va a buscar las dos cosas. O sea, si es que se trata de un paciente que ya sabe que es diabético de tipo 1, ellos, o sea, los papás de esos niños aprenden cuántas unidades de insulina le tienen que inyectar cuando están administrándole glucosa. Entonces, vamos a buscar las dos cosas, o sea, que rápidamente salga de esa situación de hipoglicemia, pero al mismo tiempo ese papá cuando le da la glucosa, o sea, el alimento con carbohidratos simples, le va a dar también una pequeña dosis de insulina para que pueda absorber justamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno va a esperar que suceda. En cambio, si yo le doy, por ejemplo, o sea, sí o sí tiene que haber insulina en exógena para que pueda ese niño volver a la normalidad, sentirse bien
Y bueno, sí, sí, sí sale bien de esa, porque muchas veces cuando se encuentra en un coma, ya más cosas a veces se tienen que intervenir, pero muchas veces eso es lo que, o sea, al mismo tiempo que uno le va a administrar, el papá, por ejemplo, que está por ahí cerca, eh, va también a administrar la insulina para que se pueda absorber esa glucosa, ¿sí? Y algo que muchas veces uno, hablando de este tema de la, perdón, no sé si respondí a tu pregunta, Sí, profe, ¿sí? gracias. Dale, dale. Muchas veces ustedes habrán escuchado que tengo baja la presión. Ay, cómele algo dulce, te dicen. Y la presión realmente no va a aumentar al comer algo dulce. Lo que va a aumentar es la glucosa. Y al aumentar la glucosa uno se siente más energizado. Entonces yo siempre pensé que por ese lado es que uno le recomienda a la gente, sin saber la razón, que come algo dulce para aumentar supuestamente la presión, pero la presión no tiene mucho que ver con el consumo de azúcares, tiene que ver con el consumo de sales minerales, con el consumo de sodio, ¿sí? Entonces en realidad uno le tiene que hidratar a ese paciente, darle algo con sal, digamos que, o sí, una bebida con electrolitos para hidratarle y que ahí le vaya aumentando la presión, pero yo creo que justamente como a uno le da energía también comer algo dulce, rápida energía, disponible, súper rápida, por eso creo que se debe recomendar eso, de comer algo dulce. ¿Escucharon hablar alguna vez así a alguien? Cuando, ay, me siento débil, creo que me va a desmayar, me bajó la presión, comer algo dulce. ¿Escucharon? Tráele una coca, ¿Cómo? tráiganle una coca. Eso, tráiganle una coca y es real, o sea, de hecho que sí es real, porque te va a aumentar la glucosa y muy rápidamente, porque no hay nada que aumente más rápido la glicemia que las bebidas dulces. Solo que ahora hay que asegurarnos de que sea una bebida con azúcar, porque si es con edulcorante, no va a funcionar para esta función que queremos, que es la del aumento de la glicemia. Entonces, cuando uno se encuentra en ayunas, porque uno siempre, como les digo, uno siempre en la sangre tiene que tener glucosa, siempre. Todo el tiempo nuestro cuerpo está sensando, o sea, nuestro cerebro más bien, está él teniendo información de cuánta glucosa está circulando en la sangre. Entonces, uno en ayunas tiene que tener menos de 100, ¿sí? Menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa. Si yo tengo más de 100 de la glicemia en ayunas, quiere decir que ese tejido no está absorbiendo la glucosa como corresponde y puede indicar que existe algún problema de intolerancia a la glucosa, o sea, que hay algún, ya sea un problema con la insulina de ese paciente o con sus receptores de insulina, y hay que analizar más profundamente por qué lo que está tan alta su glicemia en ayunas, porque no es normal. Ahora, cuando en un paciente justamente que tiene más de 100 y es hasta 126 miligramos por decilitro de glucosa, eh, en esas situaciones es cuando se habla de una intolerancia a la glucosa. Ahora, cuando comemos, es normal que aumente, como dijimos. Si es que nosotros le medimos a una persona después de 2 horas de comer un alimento rico en azúcares simples, azúcares libres, eh, y se encuentra la glicemia en valores entre 140 a 200 luego de 2 horas de haber comido, también hablamos de intolerancia a la glucosa, porque ya es un valor muy alto de glicemia para que esté ahí circulante en sangre 2 horas después de haber comido. Quiere decir, como les digo, que hay algún problema con la insulina, algo pasa. O ese tejido, porque ese tejido, nuestros tejidos no están absorbiendo esa glucosa. Em, es decir, luego de comer y luego de 2 horas de comer, la glicemia tiene que estar menos de 200 siempre, ¿sí? Entonces, si bien no es tan directo el diagnóstico, porque no es que ustedes, por ejemplo, ahora mismo se miden con un hemoglucotest su glicemia y les sale, por ejemplo, 250. No, yo no puedo decir diagnóstico diabetes de tipo 2, no, porque uno tiene que en ciertas condiciones hacer la prueba, tiene que volver a hacer la prueba,
tiene que ojalá hacerlo en ayunas. Si en ayunas sale alta la glicemia, tiene que volver a hacer otra prueba, así. O sea, no es que uno ya diagnostica, pero cuando sale alta la glicemia hay que ir profundizando. No es que nosotros, bueno, me salió 220 en ayunas. No, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Pero como les digo, no necesariamente ya de en una uno va a diagnosticar diabetes tipo 2, aunque hay que ver por qué está tan alta esa glicemia. Pero hay muchas otras situaciones a veces transitorias que pueden hacer que una persona esté con la glicemia alta. En caso de pacientes hospitalizados, por ejemplo, pero bueno, no voy a profundizar con eso porque esos son casos muy específicos. Bueno, acá hay otro ejemplo en el que también se le proporcionaba a un grupo de individuos sanos, con un IMC normal, eh, desayunos, 3 desayunos diferentes con la misma cantidad de kilocalorías y la misma cantidad de grasas, pero lo que iba variando era la cantidad de proteína y la cantidad de fibras también que tenían los desayunos. Entonces, un primer desayuno, atiendan bien esta parte, el primer desayuno incluía tostada de pan blanco con copos de cereales, que serían los cornflakes o las hojuelas de maíz. En ese caso se tenía la misma cantidad de carbohidratos, pero 10 gramos de proteínas. En la segunda opción de desayuno había una tostada de pan blanco con huevo. En ese caso teníamos la misma cantidad de carbohidratos, pero más proteína que el primer desayuno, 30 gramos de proteína. Y en el último caso teníamos una tostada integral, de pan integral, más huevo. Y que ahí teníamos 20 gramos de proteína más la misma cantidad de carbohidratos, pero también teníamos la fibra alimentaria, porque era integral el pan. Entonces, ¿qué dio como resultado este estudio? El estudio dio como resultado que se encontró que 30 gramos de proteína y 20 gramos de proteína de huevo más 7 gramos de fibra atenuaban más la respuesta glicémica postprandial que 10 gramos de proteína. ¿Qué significa esto? Que justamente esos aumentos de la glucosa eran más, no tan altos y se mantenían más estables. Cuando teníamos solamente 10 gramos de proteína, había un aumento mayor de la glicemia. El nivel más alto de la respuesta glicémica se dio con la opción menor de proteínas y alto de carbohidratos, que era esa primera opción, en comparación con las otras opciones. Entonces, dependiendo, por eso es que la frase que nos caracteriza a los nutricionistas y también ojalá ustedes sea el depende, el famoso depende que nosotros siempre usamos. ¿Por qué? Porque al nosotros conocer los efectos que los alimentos tienen sobre diferentes funciones de nuestro organismo, nosotros podemos elegir qué mezclas realizar para obtener la respuesta fisiológica que queremos. Si ustedes, por ejemplo, necesitan mantener sus niveles de glucosa más estables, porque ustedes están estudiando, y aparte, como siempre les digo, de tener un buen descanso, de dormir las horas adecuadas, se alimentan adecuadamente, van a ver efectos diferentes en su energía, en su concentración, em, y en su rendimiento académico incluso, porque uno ve con estas investigaciones que al existir esas respuestas distintas de glicemia, ¿sí? Que no son tan elevadas y que se mantienen más, como les digo, estables a lo largo de las horas, aunque vieron que después de 2 horas ya comienza a bajar sistemáticamente la glicemia, ¿verdad? Por lo menos con una, como les digo, una merienda pequeña como esta, porque no era muy voluminosa que digamos. Entonces, en ese caso, uno puede ver que es mejor que uno combine con una proteína, es mejor que uno combine también con una, si se puede, fuente de grasa, si uno quiere mantener más estables los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, estudiantes de medicina, por ejemplo, ustedes para hacer un desayuno
ustedes tienen clases a la mañana. ¿Qué combinaciones les parece que tienen más lógica realizar considerando esto que vimos recién? Por ejemplo, comer comer unas 2 tostadas de pan blanco con mermelada y café negro con azúcar. Esa es la primera opción. La segunda opción sería las tostadas de pan, pero con jamón y queso, eh, un huevo revuelto y café con leche. Un desayuno de campeones, más o menos. ¿Cuál de esas opciones les parece que a ustedes les va a mantener más estables los niveles de glucosa a lo largo de unas cuantas horitas para sus clases? La del café, Ese profe. de- ¿Cuál es la del café? Los dos tienen café. El que tiene mermelada y café. La tostada con mermelada y café. No, ese les va a el que, aumentar muy rápido y les va a bajar rápido. Es la el que tiene segunda. El que tiene huevo, el que tiene jamón, el que tiene queso, el que tiene pan, que es la segunda opción. Porque ahí nosotros tenemos proteína, tenemos proteína de 2 fuentes, tenemos el jamón, tenemos el queso. Y el café es con leche, que ya tiene también carbohidratos, pero tiene proteínas, también un poquito de proteínas. Entonces, por eso es que esas combinaciones, o sea, es importante que ustedes sepan en qué alimentos se encuentran estos macronutrientes, ¿sí? En qué alimentos encontramos hidratos de carbono complejos, hidratos de carbono simples, proteínas, grasas de buena calidad. Em, entonces hoy justamente lo que yo les quería mostrar, porque ya hablamos bastante, por suerte completábamos todo lo que era proteína, y de los carbohidratos, los hidratos de carbono, de eso quería hablarles hoy, para que tomemos en cuenta esto en relación a lo que vimos recién con el tema de la glicemia. Bueno, entonces los hidratos de carbono, que ustedes en biología habrán visto cuando están o en primer año o cuando están por rendir su cursillo de ingreso, habrán visto que los hidratos de carbono son cadenas de hidrocarburos de diferentes extensiones, o sea, diferentes longitudes en la cadena, ¿sí? Y que dependiendo de cuántas unidades de glucosa formen parte de esa estructura molecular, uno va a tener carbohidratos simples o carbohidratos complejos, ¿sí? Nosotros los hidratos de carbono los encontramos anoten esto, recuerden esto, todos los productos derivados de los cereales, trigo, avena, centeno, cebada, en el maíz, todos los derivados del maíz, em, las frutas, en los tubérculos, papa, batata, la mandioca, en ciertas verduras, o sea, o hortalizas como la remolacha, la papa, la zanahoria, en la miel, por ejemplo, en el azúcar, azúcar blanca, azúcar morena, y en muchos otros alimentos que hoy día existen que son más industrializados. Normalmente, si bien vamos a tener toda una clase de interpretación de información nutricional, uno siempre va a encontrar la información de la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento. Cuando se trata de un producto alimenticio, uno va a encontrar la etiqueta en la parte de atrás del envase. Y uno ahí va a visualizar la cantidad de carbohidratos, perdón, que tiene el alimento. Ahora, en productos como por ejemplo una fruta que uno compra por kilo, o el pan que uno compra por kilo, o qué sé yo, un pan árabe que uno compra, bueno, no un pan árabe, no, perdón, el pan que uno compra por kilo, uno no va a encontrar la información de los hidratos de carbono que tiene. ¿Por qué? Porque uno compra por kilo. Pero si uno compra un producto individual, tiene que tener obligatoriamente la información de los carbohidratos cuando se trata de un producto, ¿sí? Y esta clasificación que yo les mencioné es súper importante que ustedes comprendan, chicos, porque dependiendo de
la polimerización que puede llegar a tener un hidrato de carbono es que se los clasifica en carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿sí? La estructura química, acá vamos a ver con la siguiente diapo, acá. En el caso, por ejemplo, de los monosacáridos, mono, ¿qué les dice la palabra mono? ¿O qué significa la palabra mono? Una. Uno, exactamente. Entonces, los monosacáridos quiere decir un azúcar. Hay tres azúcares que tienen relevancia en la alimentación, en la dieta de los seres humanos. Tres monosacáridos. La fructosa, la glucosa, la galactosa. La manosa también, pero no tanto porque no se encuentra en alimentos que nosotros consumamos habitualmente, pero es un monosacárido. Entonces, glucosa, fructosa, galactosa. Esos son los monosacáridos. Luego viene el siguiente nivel, que son dos monosacáridos unidos en la estructura química, ¿sí? Que a su vez tienen nombres diferentes. La sacarosa, o llamada también sucrosa, es la unión de dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa, ¿sí? La maltosa es la unión de la glucosa más la glucosa, pero dos nomás hay en la estructura, no, hay más que dos. Y la lactosa, la famosa lactosa, es la unión de la glucosa más la galactosa, ¿sí? Entonces, llegaron a ver, seguro que sí, llegaron a ver por ahí en el supermercado, en las publicidades, los yogures que dicen sin lactosa. Sí, profe. Súper. Los yogures sin lactosa, eh, en realidad, lo que tienen es una enzima agregada, que es la lactasa, que es la enzima que lo que hace es romper la estructura de la lactosa. ¿Por qué? Porque cuando uno digiere, cuando nosotros digerimos y absorbemos los alimentos, son las enzimas las que hacen esa ruptura del enlace de la cadena, en la cadena que tenemos. Porque cuando, o sea, finalmente lo que nuestro cuerpo necesita absorber son los monosacáridos, ¿sí? Nuestro cuerpo no puede absorber disacáridos, no puede absorber disacáridos. Entonces, para eso tenemos nuestras enzimas digestivas, que lo que hacen es ir rompiendo esa estructura que es, puede ser de dos monosacáridos o de más, vamos a ver, más monosacáridos que forman parte de la estructura o de los polisacáridos que son los más grandes que hay. Ahora, la lactosa, como está constituida por la glucosa y la galactosa, esos productos que tienen, que dicen ser sin lactosa, lo que hacen es agregarle la enzima que rompe el enlace entre la glucosa y la galactosa. Rompe el enlace. Entonces, por un lado queda libre la glucosa, por otro lado queda libre la galactosa. Ya no hay lactosa en ese alimento. Ya no hay la unión de esos dos monosacáridos. Ya no hay. Por eso, inicialmente tenía lactosa el alimento, pero una vez que uno le agrega la enzima al producto, ya no es lactosa en sí lo que tiene, porque ya se rompió la cadena digo, la estructura química en realidad, porque son dos monosacáridos unidos. Entonces, ese azúcar que es, porque a todo aquello que es de cadena corta en nutrición le llamamos azúcares dentro del grupo de carbohidratos, ese azúcar ya no se encuentra entonces como lactosa. Y esto es súper importante porque ese azúcar, que es la lactosa, si uno consume una leche, por ejemplo, ya sea entera o descremada, de vaca, un yogur normal, regular, por ejemplo, un helado, productos derivados de lácteos, un flan, por ejemplo, a nivel intestinal va a llegar la lactosa. Y
muchas personas, lo que pasa, o sea, la mayoría de la población occidental, sobre todo, bueno, y los orientales también, tienen menor capacidad de síntesis de lactasa a partir de cierta edad. Entonces, cuando ese azúcar llega a nuestro intestino, como no tiene la cantidad de enzima que va a permitir la ruptura de su estructura, al ser un azúcar que está en el intestino y que no se digiere porque no está la enzima, empieza a fermentar en el intestino. Y esa fermentación crea gases que hacen que la persona se sienta con flatulencias, con distensión abdominal. A muchas personas le puede provocar diarrea porque un azúcar que está fermentando ahí en el intestino atrae agua y eso produce la diarrea. Entonces, cualquier alimento que tenga lactosa en una persona que sea intolerante a la lactosa, porque no tiene la enzima que rompe la glucosa de la galactosa, va a tener manifestaciones digestivas molestas y es por eso que hoy día existen, por suerte, tantos productos que te dicen sin lactosa, ¿sí? Em, Porque estos, o sea, si bien sabemos que no se va o sea, no va a entrar en el tejido, no va a entrar la lactosa. Eso sí ustedes tienen que saber. Sí o sí se tiene que convertir a monosacárido primero. Sí o sí tiene que ser un monosacárido. Entonces, como no existe la enzima suficientes cantidades, está fermentando ahí, está fermentando y la fermentación produce molestias digestivas, ¿verdad? Y eso muchas veces va cambiando con los años también, chicos. No es que una persona nace con intolerancia a la lactosa, va progresando muchas veces con los años y a mayor edad, a veces menor tolerancia a la lactosa, perdón. Hay personas que tienen 90 años, 95 años y nunca tuvieron ningún problema. No habrá faltado algún abuelito, abuelita, ustedes que ustedes veían que tomaba un jarrón de leche hacia la mañana, nada no le pasaba. Nosotros tomamos un jarrón de leche y no sé, nos morimos más o menos, la gente que es intolerante a la lactosa. Entonces, esa es una innovación en la industria alimentaria, pero al ver este gráfico yo creo que se entiende mucho más cómo funciona, porque la lactasa, que es la enzima para la lactosa, para digerir la lactosa, lo que hace es separar, como pueden ver acá, a la glucosa de la galactosa. Entonces ahí ya es absorbible de manera diferente, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Hola, Sí, profe, ya entendí. ¿se entendió en serio? ¿Alguno de ustedes es intolerante a la lactosa? Perdón, voy a agarrar algo para... ¿Hay alguien en el grupo que sea intolerante a la lactosa? Profe, una pregunta. O sea, Sí. yo suelo ver aquí hay gente que es intolerante a la lactosa y que come algo que se llama lactate spray. ¿Eso qué es? Ah, esa es la enzima. Sí, es la enzima, la lactasa. Sí, que también Ok. se vende la enzima. Entonces, una persona, por ejemplo, cuando, qué sé yo, quiere tomar un helado normal, eh, toma su enzima, que es el lactate, y esa enzima entonces al consumir el helado va a estar ahí rompiendo los enlaces de la lactosa para que esa persona pueda digerir mejor. Y esos productos antes no habían acá en Paraguay, ahora menos mal que van trayendo. No había ni siquiera productos para personas sin, o sea, no habían productos sin lactosa antes. Antes me refiero a cuando yo estaba estudiando en la universidad, imagínense, yo no soy tan antigua tampoco, tan antigua, y no había, chicos, les juro que no había yogures sin lactosa. Si es que el paciente, porque la intolerancia sí se conocía hace muchísimo tiempo, pero si el paciente tenía manifestaciones digestivas adversas con el consumo de yogures, etcétera, o helado, o algunas personas son, hasta el queso les afecta, queso fresco, y bueno, le elegimos otro alimento sin lactosa. em, entonces,
porque no había manera, ¿verdad? Pero sí, ese es la enzima, lo que estás comentando. Que es Profe, sí. entonces la leche en verdad no te inflama, por así decirlo, solo si sos intolerante. Bueno, hay controversias con respecto a eso. Hay corrientes de nutricionistas que mencionan que sí es un alimento inflamatorio, la leche en sí, según ciertas investigaciones en las que ellos digo, o sea, ese grupo de colegas a nivel mundial, ¿verdad? Porque mucha gente sí considera eso. Pero hay otras corrientes que refieren que no es en sí la leche lo que inflama, sino porque es muy difícil que uno a un solo alimento le asigne un efecto adverso sin estudios súper detallados y súper profundos, porque una persona no va a en su vida comer solamente, o sea, alimentarse solamente de leche. Entonces es muy difícil que uno identifique, bueno, si no es la leche, hay también otros productos que pueden estar inflamando al paciente. Entonces, por eso es que es tan difícil y en eso nos basamos los nutricionistas que dudamos un poco de esa cuestión. Yo realmente no soy de la corriente de que es inflamatoria, que los lácteos son inflamatorios. Al contrario, cuanto más fermentados sean los lácteos, son mejores para la salud. Los yogures, por ejemplo, el kéfir, que es un tipo de bebida fermentada que se parece al yogur. Esos son alimentos que se demostraron que mejoran muchísimo la longevidad de las personas incluso. Profe, Entonces, sí. ahora que Uh, mencionaste el kefir, sí, 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 eh, sí. ¿vos considerás que es una buena fuente de probióticos el kefir? Sí, es totalmente, sí, Porque yo vi en el súper sí, kefir o leche fermentada y decía tipo lactobacillus vivos. sí, 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 sí. Sí, ese es un alimento que nosotros digo, los colegas y bueno, los nutricionistas recomendamos consumir. Porque sí, es un alimento súper sano, con probióticos, que lo que hacen es proporcionarnos las bacterias buenas para nuestro intestino, bacterias vivas, pero lo que hay que tener siempre mucho cuidado al comprar los alimentos con probióticos como el kéfir es que se mantenga la temperatura adecuada, que siempre te dice a qué temperatura tiene que mantenerse. Entonces, por qué les hablo de este tema de la temperatura? Porque esa bacteria tiene que estar viva en el alimento y tiene que llegar viva a nuestro intestino, imagínense. Entonces, o sea, y se recomienda que esté a temperatura ambiente el alimento. La temperatura ambiente, ustedes saben de cuántos grados son. O sea, hay diferentes temperaturas, pero la temperatura ambiente, ¿cuánto es? Realmente. ¿Saben? Si no, díganme. 23 grados. Entonces, imagínate que vos, no sé si era Estefanía la que hizo la pregunta, pero vos te vayas en nuestro verano, cuando hacen 48 grados, a comprar tu kéfir y se corte la cadena de frío, se va a morir ahí el probiótico, pero de verdad se muere por la temperatura. Entonces, todos esos cuidados hay que tener con los alimentos que tienen probióticos, hay que mantenerla a la temperatura a la que menciona, el producto en sí, porque depende de qué producto sea, ¿verdad? Si se trata de un yogur, el yogur tiene que mantenerse a 4 grados, que es la temperatura de refrigeración. Si es un probiótico que uno está comiendo, consumiendo en una cápsula, temperatura ambiente. Y así sucesivamente porque son bacterias vivas, perdón, que tienen que llegar vivas al intestino. Entonces, sí, son microorganismos muy buenos para nuestra salud, no solamente intestinal, sino general. Bueno, ahora, luego de los disacáridos, se dan cuenta que es fácil la clasificación. Pues ahora, de memoria sí, ustedes tienen, les aviso, de memoria tienen que saber cuáles son los monosacáridos y cuáles son los disacáridos. Sí o sí. Em,
Los monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, manosa. Los disacáridos, sacarosa o sucrosa, pero sacarosa se le denomina más comúnmente, lactosa y maltosa, ¿sí? Eso tienen que saber, ya les digo. Y luego viene otra clasificación, que es la de los hidratos de carbono, que tienen más de dos monosacáridos en su estructura química. A ese grupo se denomina oligosacáridos. Y son aquellos que tienen tres monosacáridos combinados entre ellos, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Hasta 7. En este grupo de los oligosacáridos se encuentran, por ejemplo, un tipo de oligosacáridos llamados maltodextrinas y fructooligosacáridos, o FOS, ¿sí? Que esos fructooligosacáridos son también muy buenos porque son fermentables a nivel intestinal, pero una buena fermentación, no la fermentación pobre que se produce en una persona que no tiene la lactasa, ¿verdad? Sino una buena fermentación. Entonces, los alimentos que tienen FOS, fructooligosacáridos, son también súper saludables, muy saludables. Y las maltodextrinas son unidades de glucosa unidas entre sí y que se encuentran muchas veces en suplementos lácteos de los bebés, por ejemplo, en las fórmulas para bebés, para que sea más digerible para el bebé, eh, las maltodextrinas, ¿sí? Y por último, el último grupo es el de los polisacáridos, que son cadenas más extensas de glucosa, sobre todo, y otros compuestos también en su estructura, ¿sí? La celulosa, la hemicelulosa, pectinas, gomas y mucílagos son polisacáridos que forman parte del grupo de las fibras alimentarias. Ese pan integral que yo les comenté recién, que se usó en una de las pruebas, por ejemplo, tiene fibra alimentaria porque tiene celulosa y hemicelulosa, ¿sí? Ese es el nombre de estas fibras alimentarias, porque hay otro tipo de fibras también en el mundo vegetal, pero que no son alimentarias porque nosotros no podemos, no las consumimos y no podemos consumirlas. Y las gomas mucílagos, que tampoco es usual que las consumamos, pero las pectinas sí, que se encuentran en las frutas, en cierto tipo de frutas, por ejemplo. Este grupo que pueden ver ustedes aquí, que está clasificado en un cuadrito diferente, que es celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas y mucílagos, que como les digo son consideradas las fibras alimentarias. ¿Por qué son tan importantes? Porque recién yo les mencioné que todos estos carbohidratos requieren de ciertas enzimas para poder ir rompiendo los enlaces y liberando a los monosacáridos, ¿sí? En eso consiste la digestión, que se vaya haciendo esa estructura que inicialmente era más grande, que se vaya rompiendo a sus unidades estructurales, que son los monosacáridos, ¿sí? Eso, que se les quede, por favor. Esa es la digestión, que mediante las enzimas intestinales o pancreáticas que tenemos, o incluso, bueno, la digestión comienza con ciertas enzimas que se encuentran en la saliva incluso, pero generalmente es en la saliva, el páncreas, enzimas del páncreas y enzimas intestinales. Lo que hace la digestión es ir con esas enzimas rompiendo los enlaces de las estructuras de los carbohidratos hasta que se llegue a sus componentes monoméricos, que sería la glucosa, fructosa, galactosa o manosa. Esa es la digestión. Ahora, estas llamadas fibras alimentarias, ¿qué pasa con ellas? Que nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres humanos, no tiene las enzimas para romper los enlaces que las constituyen. ¿Y qué pasa? ¿Qué les parece que ha de pasar con algo que nuestro cuerpo no puede absorber? Porque no se puede absorber la fibra. No puede absorberse porque no se rompen los enlaces y no se libera glucosa, fructosa, galactosa, manosa a partir de ellas.
No, ¿cómo es? No se le mete, no se le puede meter balas a las fibras alimentarias, por decirlo así, porque no tenemos las enzimas para digerirlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que puede pasar con algo que uno come y no digiere? ¿Qué va a pasar? Hola, respóndanme, Se va a chicos. eliminar. Perfecto, se va a eliminar. ¿Y cómo se va a eliminar? No tengan vergüenza, estamos en clase de nutrición. Sale así mismo. ¿Cómo? Así mismo, sí, así mismo sale. Pero ¿de qué forma? ¿Por dónde? Heces. Heces, exactamente. Por las heces. Entonces la fibra alimentaria, ¿qué hace? Ayuda a la formación de las heces, ayuda al movimiento intestinal, al peristaltismo intestinal, porque el intestino va a ir moviéndose con esos movimientos peristálticos que ustedes conocen, cuando él se dé cuenta que hay materia fecal formándose en el intestino, ¿verdad? En la luz intestinal. Entonces, la fibra lo que hace es, como no se absorbe, va ayudando a que se forme esa materia fecal, las heces, y ayuda también a que em, ese bolo, digamos que fecal, pueda eliminarse posteriormente. Y hay dos tipos de fibra. Miren que yo les estoy hablando, pero es todo lo que ustedes van a encontrar por escrito en el documento que les voy a subir cuando terminemos esta unidad. De las fibras, nosotros tenemos dos tipos de fibras, las fibras solubles y las fibras insolubles. Las fibras solubles se las llama así porque son solubles en agua y las fibras insolubles no son solubles en agua. Entonces, la celulosa, por ejemplo, es una fibra insoluble. La hemicelulosa y las pectinas son fibras solubles, ¿sí? La función que tienen las fibras solubles e insolubles en la dieta son diferentes, ¿sí? Las insolubles, la fibra insoluble lo que hace es ayudar a la formación de la materia fecal, ¿sí? Ayudar a que se forme una masa de materia fecal. Mientras que la fibra soluble lo que hace es también ayudar a que se forme la materia fecal, pero también ayuda a suavizarla, ¿sí? A que no sea tan dura esa materia fecal. Porque si es muy dura la materia fecal, no se mueve con facilidad, o sea, no puede ser eliminada con facilidad por nuestro intestino. Entonces tiene que ser de cierta consistencia, todo un tema es hablar de esos chicos en nutrición. O sea, nosotros muchísimo eso vamos estudiando y hay tanta información que ustedes de su salud pueden obtener al mirar sus heces y saber cómo son. O sea, qué características tienen que tener para saber que están ustedes bien, ¿verdad? Saludables. Entonces, esa consistencia de las heces va a depender de qué tipo de fibra sea la que nosotros estemos consumiendo con mayor predominancia en nuestra dieta. Necesitamos de las dos, de la fibra soluble y de la fibra insoluble. Entonces, si es que yo solamente consumo fibra insoluble, ¿sí? Que yo les dije que le ayuda a formar a la materia fecal, le hace crearse ahí durita, pero yo no como fibra insoluble, que es la que yo les dije que nos ayuda a que la consistencia sea más suave. ¿Qué puede pasar si yo solamente como fibra insoluble? Insoluble. ¿Qué va a pasar? Va a tener, les parece, una consistencia suave si yo no como fibra insoluble, perdón, soluble. Yo Hola. creo que no. Exactamente. Realmente, estamos hablando en términos técnicos, ¿verdad? Pero esa materia fecal va a ser súper dura si es que uno no consume fibra soluble. Y eso a su vez
es algo contraproducente para el paciente que está queriendo mejorar su situación de estreñimiento, por ejemplo. Entonces eso es algo que muchas veces uno cuando da recomendaciones nutricionales sin saber, o sea, sin tener conocimiento acerca del tipo de fibras, las funciones que tiene, vamos a hablar más de fibras, pero ya tenía que adelantarme al verlas aquí según el grado de polimerización, tenía que explicarles. Uno tiene efectos adversos muchas veces si solamente consume fibra insoluble, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdón, se va a formar esa materia fecal, pero va a ser súper dura. Y eso va a ser muy difícil después por más agua que tome la persona, va a ser difícil de que eso se elimine fácilmente. Fácilmente se va a eliminar, ¿verdad? No sé que haya algún otro problema a nivel intestinal. Entonces, muchas veces eh, cuando uno escucha recomendaciones para mejorar el estreñimiento, uno dice, metele salvado, come salvado, o pan de salvado, o pan integral, pan integral, pan integral, pan integral, todo lo integral. Y uno se olvida de que en esos alimentos uno encuentra solo fibra insoluble. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se siente cada vez peor muchas veces porque no está incorporando fibra soluble, se va sintiendo con mayor distensión abdominal porque va creándose ahí un producto, ¿verdad? Que tiene que eliminarse, pero que es cada vez más duro. La consistencia es así, es dura. Entonces es por eso que uno cuando quiere mejorar la consistencia de sus heces y su evacuación, tiene que agregar también la fibra soluble que se encuentra en las frutas, en las verduras, eh, básicamente en eso. Muchas frutas, en muchas verduras, en la naranja, las ciruelas, el mamón, las manzanas, el zapallo, zanahoria. Realmente todos los vegetales tienen una interesante cantidad de fibra soluble y es por eso entonces que realmente uno tiene que tener siempre esa fuente de fibra soluble también para mejorar la consistencia de las heces, ¿sí? Y mejorar una situación de estreñimiento. No es solamente salvado y salvado, integral, integral, integral. No. Eh, Estos saben en qué casos, por ejemplo, es muy importante saber en los adultos mayores, que ellos muchas veces llegan a tener, como vamos a llegar a tener todos, posiblemente problemas de constipación, de estreñimiento, y a veces sus parientes le dan de repente galletas de salvado, galletitas de salvado, y termina empeorando el problema porque ese pobre pacientito no está comiendo fibra soluble y tiene que estar esa fibra. Ahí sí se va a formar como queremos que sea la materia fecal para que pueda liberarse, ¿sí? Por supuesto que hay también otros factores que influyen en esto, como por ejemplo la motilidad intestinal, si no hay ningún problema nervioso, o sea, de los nervios, del intestino me refiero. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Pero desde el punto de vista alimentario, es muy importante que ustedes sepan que una combinación de fibras solubles e insolubles son las que nos dan el mejor resultado cuando queremos una mejor salud intestinal. Y las fibras tienen muchas otras funciones que vamos a hablar más Profe, adelante. Sí, tengo una pregunta. sí, ¿Cómo se relaciona por ejemplo, un alto consumo de proteínas con el estreñimiento, por ejemplo? Tipo, siempre se dice luego que si vas a comer mucha proteína, también tenés que comer mucha fibra para sí, no estreñirte. sí. ¿Por qué, Y, profe? mucha- y muchas veces sucede porque justamente, o sea, es una cuestión como que tiene que ver simplemente por la cantidad que uno está consumiendo de la proteína, porque la proteína no tiene fibra. La fibra alimentaria se encuentra solamente en los vegetales, todos los productos de origen vegetal. Entonces las proteínas, si son de origen animal, no tienen fibra alimentaria. Entonces, si durante todo el día, o sea, bueno, si tu dieta está constituida por una alta cantidad de proteínas de origen animal, naturalmente, y tienen, o sea, tienen alto poder de saciedad, las proteínas animales tienen alto poder de saciedad. Muchas veces es poco probable que vos estés consumiendo una cantidad adecuada de fibra alimentaria, que es la que se encuentra en los vegetales.
Entonces, por eso es porque no tiene fibra. O sea, los productos proteicos o alimentos proteicos animales, 0% de fibra tienen. Fibra alimentaria, ¿sí? A veces uno escucha que tiene buena fibra esa, pero uno se refiere a la fibra muscular de repente de la proteína. No tiene fibra alimentaria. Entonces, por eso uno puede estreñirse. Así como se puede estreñir uno comiendo mucho arroz blanco, es simplemente porque estamos comiendo gran cantidad de un alimento que no tiene fibra. Es solamente por eso. No es que la proteína en sí tenga un efecto directo sobre el intestino y provoque constipación por sí. No, eso solamente porque no tiene. Si está respondida tu pregunta, Sí, profe, súper. entonces siempre uno tiene que agregar vegetales en forma de sopas, en forma de vegetales salteados, ensaladas, los licuados, ¿no? Jugos licuados, ensaladas de fruta, eh, para complementar justamente esa poca cantidad de fibra de parte de los otros alimentos que uno está consumiendo. Bueno, si bien, o sea, el tema de la constipación es algo que uno tiene que evaluar en consulta porque hay muchos motivos por los que una persona puede estar constipada. Hoy día las recomendaciones para los adultos de la cantidad de fibra que tenemos que consumir en total, sumando la insoluble más la soluble, son 25 gramos al día, ¿sí? 25. En los niños es menor, se calcula por kilo de peso y a medida que va aumentando la edad del niño puede comer más fibra. ¿Por qué? Porque la fibra también tiene un efecto secuestrante de ciertos minerales. Es decir, que a nivel intestinal se une, por ejemplo, a ciertos minerales como el calcio, el hierro, y evita la absorción de esos. Entonces, por eso en el caso de los niños, uno tiene que extralimitarse con la cantidad de fibra alimentaria que se les proporciona. En un adulto es diferente, realmente porque nosotros, si bien necesitamos también nuestra cuota de minerales, ya crecimos en su totalidad, ¿verdad? Tenemos que ir manteniéndonos. Ya es diferente que un niño que sí necesita, tiene altísimas demandas de calcio, de zinc, de hierro. Sabemos que, bueno, no, nunca es tan alta como otros nutrientes por ciertos motivos orgánicos, fisiológicos, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, por ejemplo, las recomendaciones de fibra son diferentes y son menores a las que se recomienda consumir en el caso de los adultos. Y la fibra, aparte de esto que estuvimos mencionando, que es por una cuestión como de, eh, de bienestar, porque una persona que no evacúa, eh, no necesariamente, o sea, el tema de la evacuación intestinal es algo muy individual realmente, pero uno lo que busca, por más que suene muy coloquial, cuando uno eh, evacúa todos los días, uno realmente elimina ciertas toxinas cancerígenas que uno podría estar consumiendo a través de su dieta y que llegan al intestino y quieren, o sea, necesitan eliminarse porque nosotros no absorbemos esas toxinas. La materia fecal es uno de los vehículos que existen para que se eliminen ese tipo de toxinas que existen en el ambiente y que no sabemos que nuestros alimentos tienen y que los consumimos. Entonces, por eso y por otros motivos también es que la fibra alimentaria se considera anticancerígena. Y se sabe, y hasta el momento es una de las evidencias eh, imbatibles que existe para la prevención del cáncer de colon, ¿sí? Entonces, un buen consumo de fibra, frutas, verduras, cereales integrales, es fundamental, chicos, para la prevención del cáncer de colon, por ejemplo, que es algo gravísimo porque en nuestro país es muy prevalente.
Bueno, y para terminar, porque creo que, eh, claro, siempre tenemos 1 hora y media, entonces nos falta un poquitito. Para terminar, aparte de las fibras que ustedes pueden ver acá, la celulosa, como les mencioné, una fibra insoluble, hemicelulosa soluble, pectinas solubles, gomas y mucílagos solubles, ¿sí? Los polisacáridos serían aquellos, eh, antes de pasar a los polisacáridos, quería nomás un dato random pasarles, que en el caso, por ejemplo, de ciertos animales que se alimentan a base de vegetales, ellos sí tienen las enzimas para obtener los nutrientes, o sea, la glucosa o la manosa o la fructosa de las plantas que consumen, porque sí tienen las enzimas para romper los enlaces de, de estas fibras, ¿sí? Entonces, por eso uno le ve de repente a un oso panda comiendo su bambú o sea, ciertos tipos de monitos que comen ciertas plantas que nosotros no comemos. Nosotros si comemos bambú, no vamos a, eh, si bien forma parte de la comida oriental, ¿verdad? Pero otro tipo de plantas muchas veces que consumen los animales herbívoros, a ellos sí les nutre. A nosotros nos sirve como fibra, sí, o sea, va a servirnos. Ese bambú que nosotros comemos en un plato oriental si nos gusta, nos va a servir como fibra. A ellos no les va a servir solo como fibra, les va a servir como alimento también. Van a poder ellos obtener la glucosa o manosa o fructosa de las mismas, porque ellos sí tienen los enlaces para romper eh, la estructura de la fibra. Nosotros no tenemos, los seres humanos no tenemos. Entonces nos sirve, igual nos sirve, pero para otras funciones. Bueno, y ahora sí, en el caso de los polisacáridos, se trata de estructuras más extensas aún de uniones de glucosa, ¿sí? Bueno, acá hay otro tipo de fibras, o perdón, otro tipo, sí, de fibras también, como perdón, rafinosa, estaquiosa, que se encuentran en las legumbres, la famosa inulina, eh, o por lo menos en el ámbito nutricional es muy famosa. Bueno, y por otro lado, por último, están los almidones, que también son polisacáridos, que son largas cadenas de glucosa unidas entre sí. Es pura glucosa, el almidón. En nuestro organismo, nosotros también tenemos una fuente de almidones en forma de el famoso glucógeno, que tenemos el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, ¿sí? Esas son Charging battery. de carbohidratos o polisacáridos, digamos que se tienen ahí reservadas como fuente de energía para el momento en el que necesitemos ir liberando glucosa a la sangre, ¿sí? Solo que se terminan muy rápido esas reservas y por eso es que no tenemos un almacenamiento tan eficiente de glucosa como si tenemos un almacenamiento eficiente de grasas. Mucho más eficiente nuestro almacenamiento de grasas. Entonces los almidones son una de las principales fuentes de polisacáridos de nuestra dieta, cuando en realidad también deberían ser las fuentes de polisacáridos las fibras. Pero muchas veces la gente no consume fibras, consume solamente almidones. ¿Y los almidones en qué tipo de alimentos se encuentran? En las harinas blancas, el almidón de por sí, de diferentes cereales, pero sobre todo en las harinas blancas de los cereales, en la harina de trigo, en los fideos, todos los productos derivados del trigo, en el almidón de mandioca, el almidón de otros alimentos, de otros cereales también. Almidón, ¿sí? El almidón es entonces un polisacárido que es una cadena larga, larga, larga de glucosa. Solamente glucosa tiene. Entonces, al saber que es una cadena súper larga de glucosa, por supuesto que es algo que para nuestro cuerpo es muy interesante. Realmente es así, es muy interesante. Y nuestro cuerpo sabe en qué tipo de alimentos encontrar esa fuente tan buena de glucosa. Y a largo plazo, o sea, largo plazo se refiere a unas horas, se va a ir de a poco absorbiendo por el cuerpo. A diferencia de
los monosacáridos. Entonces, a ver, quiero que me respondan algo. Y quiero, de paso, quiero que vayan abriendo sus cámaras para tomar la asistencia, mientras les hago la pregunta. Cámaras. Ya saben también que aquellos que no pueden abrir sus cámaras, este es el momento para avisar en el chat. Bueno, voy a tomar la foto. A ver, ahí hay unos cuantos. Ahí ya empiezan los mensajes por... Bueno. Ay, espérenme un ratito. Bueno, no cierren sus cámaras, por favor. Quiero hacerles una pregunta en- con esta diapositiva que ustedes están viendo. Si es que, o sea, al saber ustedes que lo que nosotros como seres humanos podemos absorber a nivel intestinal son los monosacáridos, ¿sí? Son los monosacáridos. Pero que tenemos las enzimas para ir liberando a los monosacáridos de las estructuras de carbohidratos más grandes que hay, como el almidón, como los oligosacáridos, etc. ¿Cuál les parece de esto que ustedes ven aquí, de estos eh, carbohidratos que ustedes ven aquí? ¿Cuáles les parece que van a ser más rápidamente absorbibles a nivel intestinal? Los monosacáridos. Exactamente, los monosacáridos. Entonces ahí está la respuesta que al inicio de la clase yo les hice, que tenía que ver con qué es lo que a un paciente con diabetes de tipo 1, por ejemplo, o a una persona que mm, se siente desganada muchas veces y queremos que rápidamente se recupere. ¿Qué tipo de carbohidratos le tenemos que dar? Los monosacáridos, un alimento que tenga glucosa, fructosa o galactosa. O, en segundo lugar, disacáridos, porque en ese caso son dos nomás también. Rápidamente también ese tipo de carbohidratos se va a absorber, ¿verdad? Entonces, ¿vieron cuando a mí siempre me gustan las analogías o ejemplos futbolísticos? Porque en el fútbol, Dios mío, no se imaginan la implicancia que la nutrición tiene, bueno, en todos los deportes, pero la implicancia que tiene sobre la nutrición, o sea, sobre el rendimiento, la nutrición, digo. Vieron que a veces cuando, creo que ahora fue, en el último campeonato de equipos mundiales, se extendía por el tema del calor unos cuantos minutos de descanso. Tenían el momento de hidratación, se llamaba. Y veíamos que los futbolistas empezaban a tomar su agua, ¿Vieron en algún momento que los futbolistas comían o sea, es como que tenían un frasquito, digo, un sachet y tomaban un gel? Bueno, ya les cuento que es como un gel, ¿verdad? ¿Veían eso? ¿O suelen ver eso en los deportistas? Sí, profe. Los que corren y eso. Totalmente, totalmente. Incluso en los gimnasios uno puede ver, en los tenistas, el tenista que le vemos comiendo una banana en medio ahí en su pequeño descanso. Porque, porque si yo quiero rápida absorción de glucosa, rápida energía, yo tengo que optar por los monosacáridos o los disacáridos, ¿sí? Los oligosacáridos uno ya tarda más en digerir. Entonces no me va a despertar como me va a despertar un monosacárido disacárido.
Entonces, en esos productos, porque son productos que se elaboran en la industria, o sea, que la industria alimentaria elabora, lo que nos proporcionan esos pequeños geles destinados a los futbolistas, a los tenistas, etcétera, son disacáridos o monosacáridos. ¿Y para qué? Para que ahí cuando vuelvan a jugar, vuelvan a meterse a la cancha, estén con sus niveles de energía mucho mejores, digamos. Si bien hasta cierto punto, nomás también todo ese cansancio se puede revertir. O sea, si es que, no sé, estábamos viendo la final del Mundial que ganó Argentina con Francia, que no sé cuántos minutos más se extendieron por más glucosa que a esos pobres futbolistas se les diera, ya estaban cansados, porque mucho tiempo ya estuvieron corriendo, estuvieron usando sus carbohidratos complejos. Ellos ya usan otras fuentes de energía también que solamente la glucosa, pero se les trataba en ese momento de dar una porción de glucosa para que tuvieran esa energía un poquito más elevada en esos momentos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan de que cuando ustedes quieren ese tipo de efecto rápido, son los monosacáridos y los disacáridos los que tienen que consumir. Ahora, la parte desventajosa de eso sería que va a reducirse el tiempo, en el tiempo más rápidamente la glicemia y por lo tanto, ahí se me cuelga. Por lo tanto, no va a estar tan estable a lo largo del tiempo la glicemia como cuando uno consume otro tipo de carbohidratos. Entonces, para redondear, a un deportista o a una persona que entrena, a nosotros no nos va a importar solamente el monosacario o el disacario. Ese es un carbohidrato que a uno le van a proporcionar para una potencia rápida, para la potencia. Pero para que se mantenga corriendo ahí por 90 minutos, son carbohidratos complejos, ¿sí? Carbohidratos complejos. Entonces, esa parte es fascinante realmente en la nutrición deportiva, les cuento, pero para la vida misma de ustedes es bueno que vayan sabiendo, ¿verdad? Que cuando quieren una motivación rápida, anímica, o energía, digamos que rápidamente disponible, carbohidratos simples, azúcares. Y hoy día ustedes ya saben cuáles son los azúcares: monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Cuando hablamos de azúcares en alimentación, nos referimos a esos, no solo a lo que tiene sabor dulce. Cuando nosotros hablamos de azúcares, nos referimos a esos hidratos de carbono que tienen una estructura más pequeña y más rápidamente digerible que los polisacáridos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Todo claro, profe. Súper. Bueno, chicos, entonces seguimos la próxima clase. Gracias por asistir hoy. Dale, profe. Gracias por la clase. Chao, Chao, chao. profe. Gracias. Chao. A ustedes. Chao, chao.